Muy buenas amigos, buenas tardes. Pues siento un poco el que no haya podido estar con vosotros durante este tiempo, y es que la verdad es que estuvimos ilusionados con uno planificando una feria bastante interesante que fue la de Montpellier, en Francia, y la verdad es que resultó bastante bien, nos gustó mucho, pero tuvimos una serie de percances que ya en el próximo vídeo que hagamos os haremos unos vídeos interesantes sobre la feria, sobre lo que nos aconteció, accidente incluido, y varias cosas más. Un poco, como digo siempre, este mundo es un poquito Indiana Jones, ¿no? Es el mundo de la investigación, y luego te encuentras en el mundo de la aventura, ¿no? El qué pasará, ¿eh? Es un poco así. Pues nada, queridos amigos, vamos a empezar este vídeo hablando sobre la segunda parte que nos quedó un poquito en el aire, sobre Goya. Concretamente, esta vez hablaremos sobre algo muy interesante, que fue en la exposición de Vitoria, donde pudimos ver la colección de 80 grabados de los caprichos de Goya, los cuales verdaderamente nos parecieron se te erizaba la piel viendo, ¿no?, los grabados y entendiendo en el mundo, ¿no?, donde Goya se ubicaba, ¿no? Un mundo de desestabilización, de deshumanismo, un poco incoherente, una época muy difícil. Concretamente nos llamaron la atención El sueño de la razón, grabado que pertenece al número 43 de la colección. Un grabado muy interesante, donde, donde se ve y se aprecia cómo hay una serie de búhos alrededor de un personaje, ¿no? Y la cuestión es que es, digamos, la lucha entre el interior de un ser humano, ¿no? Entre el interior del dolor, de la incultura, del vicio, del sadismo, de un poco todo, porque realmente cuando el hombre pierde el sentido de la razón, eh, se vive en oscuridad. Yo creo que esto es lo que representa este grabado, ¿no? Eh, el segundo grabado que nos pareció muy interesante dentro de lo que fue la colección es el número 66, ¿no? Allí va eso. Concretamente nosotros tenemos uno de los grabados del número 66. Allí Goya, después de todo lo acontecido, después de todo lo vivido, eh, hace como una risión a la ignorancia del pueblo, a la ignorancia de los nobles, a la ignorancia de todo, ¿no? Porque él creía absolutamente en que, en que viva la Pepa saldría para adelante, ¿no? Y de hecho, al principio, el rey parecía que estaba de acuerdo, ¿no? Pero luego los traicionó. Goya se sintió, os podéis imaginar, después de haber participado y de haber visto todo lo que vio en esa cruenta guerra llamada Guerra de Independencia contra los franceses, el hecho que se gana y al final el rey vuelve con esa apertura, ¿no?, de que va a haber una constitución, de que el pueblo va a elegir a sus representantes, ¿no?, y que el absolutismo se va a acabar, resulta que el rey Fernando VII llama a los 100.000 hijos de San Luis. Y con la mitad del pueblo español, que querían el absolutismo, porque estaba dividido en absolutistas e ilustrados.
España estaba dividida. Entonces, como decimos, ¿no? Cuando el razonamiento humano se pierde, entra el caos. Goya, influenciado por todos estos acontecimientos históricos y por todo lo vivido, ¿no? Imaginaros lo que es para Goya el estar supeditado a todo lo que uno ha visto psicológicamente, a todo lo que ha visto morir, ha visto la muerte de cerca, ha visto morir, ha participado en las Cortes de Cádiz, tiene el engaño con el rey, engaña a todos y después, lamentablemente, mueren muchos héroes en ese sentido, que es tremendo. Otro vídeo, creo que es el número 6, creo que es el número 6. Ay, sí, creo que es el número 6, donde realmente se ve dentro del grabado, cómo la sociedad, los nobles y el clero, como los que apoyaban el absolutismo, tenían el poder y cómo Goya, como ilustrado, veía la ignorancia que tenía el pueblo, ¿no? Ignorante y ajeno un poco a aquello, ¿no? La cuestión es que nadie se conoce porque todos tienen sus tramas y lo que decimos además, cuando la razón del hombre desaparece, el hombre se convierte en el peor de las bestias. Otro aspecto a tener en consideración, sí que hemos hablado un poquito, pero creo que es muy importante a la hora de intentar comprender a Goya, ¿no? Es muy importante cómo él, como pintor, ya hemos dicho como genio, porque yo no considero a Goya un pintor, lo considero un genio, cómo él, en su periodo, en su época, ¿no? En ese periodo tan lamentable, pertenece a las Cortes de Cádiz. Un ilustrado, avanzado, demócrata, quería la democracia, es a donde querían llegar, ¿no? Rompiendo el absolutismo hasta entonces era lo que se venía dando, ¿no? Tenemos que ver a Goya en un aspecto como de héroe, ¿no? Luchaba por esa democracia, no quería el absolutismo, quería que España diese un paso más adelante, ¿no? Y entre ellos hubo muchísimos héroes que pertenecieron y estuvieron en las Cortes de Cádiz, de Viva la Pepa. Luego, más adelante, os enseñaré una pieza genuina. Lo dejo como sorpresa. Buenas amigos, ¿os acordáis que os dije que os iba a dar una sorpresa? Pues aquí tengo, en estos momentos lo voy a sacar, porque es una pieza destacada de lo que estamos hablando. Concretamente fue una conmemorativa de esta medalla donde aparece Fernando VII, es una medalla conmemorativa. La medalla conmemorativa de la época, ¿eh? Esto se dio a la gente que participó en las Cortes de Cádiz, ¿no? Como preludio de la idea que tenían para... O sea, para que deis cuenta, es como por el Corte de Cádiz de la época, en plata, es medalla conmemorativa que se le dio a la gente que participó en las Cortes de Cádiz de 1812. Está publicada y es algo excepcional. Una cosa muy importante, después de que habéis visto este pequeño detalle que lo tenía guardado como alma que lleva el diablo, por decirlo de alguna forma, fue lo importante que fue Goya y su situación, ¿no? Como en 1812 participa en las Cortes de Cádiz, llamada Viva la Pepa, ¿eh? para que España fuese un país democrático. Parece ser que Fernando VII, cuando volvió de estar recluido en Francia, parece ser que él también piensa que puede ser positivo hacia vista del pueblo, ¿no? Entonces el pueblo está muy contento, ¿no? Porque el pueblo está
está luchando por traer al rey y por liberar España, y están contentísimos por esta nueva visualización que tienen los ilustrados, ¿no?, de lo que son las Cortes de Cádiz y lo que representan las Cortes de Cádiz, en la cual hay bastantes sueres y muchísima gente conocida firmando ese tratado, un tratado de los más importantes, ¿no?, para España. Pero tras la ilusión que tenía el pueblo, después de haber derrotado al ejército francés y traer al rey Fernando VII, con esa ilusión de que España posiblemente pudiera ser de las primeras democracias, ¿no?, de Europa, el tema es que el rey pues establece relaciones con Francia, y el rey decide traer a los 100.000 hijos de San Luis para que el absolutismo en España, una España dividida entre ilustrados y absolutistas, desaparezca. Y entonces el régimen absolutista vuelve otra vez a España. Lo consiguen con también sangre, no mucha, pero sangre del pueblo español, donde se ve abocado pues que varios héroes que habían estado luchando en la guerra de independencia son asesinados. Te condeno a muerte. La verdad es que os podéis imaginar a Goya la decepción tan terrible que tuvo. Cómo luchó porque España tuviese una constitución donde el absolutismo caería, donde el pueblo tendría sus representantes. La decepción de ver morir a un vecino, la decepción de ver morir a un compañero, la decepción de ver pues infinidad de atrocidades, porque como decíamos en los vídeos anteriores, cuando la razón del ser humano se pierde, el hombre se convierte en el peor de las bestias. Y esta es la realidad, y es una realidad constante, ¿no? Y Goya vivió esa realidad en carne y hueso. La vivió y formó parte de su vida, formó parte de su genialidad, formó parte de su personalidad. Un ejemplo de estos héroes, por ejemplo, había del bandolerismo español, había los siete niños de Écija. Entre ellos, uno era Tragabuches. Tragabuches, llamado así con su nombre insigne, porque su padre le gustaban los burritos pequeñitos, y entonces cogió ese apodo, Tragabuches. Tragabuches en la guerra de independencia fue un héroe donde luchó contra las tropas francesas, bastante. Pero no olvidemos que el más destacado, posiblemente dentro de la guerra de independencia, muy amigo de Goya, fue el empecinado. ¡A ellos! El empecinado peleaba de una determinada forma, ¿no?, de guerra de guerrillas, ¿no? Y entonces a los franceses en la guerra de independencia les hacía verdaderas atrocidades. La verdad es que fue un estratega militar de los más importantes en la guerra de independencia. Goya, de hecho, pintó su retrato. El empecinado. Y como antes hablábamos, daros cuenta, un héroe en la guerra de independencia contra los franceses, resulta que cuando vienen los 100.000 hijos de San Luis, el rey Fernando VII lo manda a ejecutar. Y te condeno a muerte. Fue curioso la experiencia, por eso hablamos que Goya tuvo un sufrimiento en cantidad de cosas y cantidad de experiencias y vivencias, no solamente por la guerra, sino que él también se vio traicionado en su propio espíritu, ¿no?, como ilustrado, ¿no? Pues nada, queridos amigos,
espero que hayáis disfrutado, que hayáis visto durante este corto tiempo, porque luego estos vídeos lo que más importante es que cada uno lo investigue a su forma personal. No lo que digamos aquí, sino que luego, si le gusta el tema, pueda investigar. Son pequeñas pinceladas dentro de los acontecimientos históricos que tiene este genio, ¿no? ¿Por qué Goya es así, ¿no? ¿Por qué Goya fue de esa determinada forma, ¿no? Porque tuvo unas experiencias, unas vivencias que fueron terribles, terribles. Bueno, pues nada, se despide de vuestro amigo Roberto. Acordaros que tenéis para suscribiros, que es gratuito, no hay que pagar nada, y espero que hayáis disfrutado como nosotros hemos disfrutado a la hora de realizarlo, sobre todo porque nos dais fuerza y entereza para seguir haciendo las cosas como creo que se deben de hacer y con ese cariño especial que tenéis por nosotros. Un saludo, amigos.